En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenido. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Mitomanía de Gustavo Francisco Petrurrego comienza a pasar factura de contado al territorio colombiano. Fantasía, cortina de humo, que se vendió en las elecciones presidenciales, es hoy el derrotero de un pésimo gobierno, una gestión nula que ha causado un caos político, económico y social sin precedentes en la nación. Crisis que se comienza a vislumbrar en torno de comunismo llevado al extremo, está atizando los nervios y sacando de manera rápida el dinero y la inversión de agentes extranjeros, con nacionales que empiezan a buscar un rumbo en otros territorios y en un entorno donde, pese a la crisis mundial, hay mayor estabilidad y se ve una luz en el camino de cara a futuro. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Artimañas populistas de campaña se desdibujan en el ejercicio del poder. Pacto histórico por Colombia distante está de defender la libertad y la justicia social de vida. Redacción de trinos que calaron en el ambiente ciudadano, descalificación constante de la institucionalidad y ejercicio de la oposición desde discursos mitómanos lograron agrietar la democracia colombiana y abrieron espacio para que la izquierda se alzara con la victoria, esperanza de cambio que se desvanece ante la rapiña mezquina que trae consigo una casta política que no le importa el daño que causan al país, sus mentiras y desinformación. Ambición de poder escudada en las garantías liberales y progresistas del sistema político nacional. Pontificaron un falso adalid que dice luchar por el bienestar de los más vulnerables y la paz total, pero en su actuar devela que se debe pasar del ilusionismo a la triste realidad, que muestra más de lo mismo en el continuismo de las coaliciones de gobierno. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Privilegios desmedidos, clientelismo y corrupción que se eclipsan con promesas falsas y ánimos plagados de revanchismo y desinformación muestran que el futuro de Colombia será igual o peor al que tanto criticaron por años. Lejana está la constitución de un equipo de gobierno en el que el mérito y la preparación no brillen por su ausencia. El primer trimestre de la administración Petrurrego siembra la zozobra y la incertidumbre que ya pasan factura de contado en el mercado de capitales. Baja ejecución y cuestionables propuestas de política social y económica por parte de la izquierda montan una parafernalia desde la que reculan y se contradicen delineando una doctrina gubernamental que no tendrá retorno. Aniquilación de la clase media y la producción industrial de Colombia que se propicia desde la presidencia, el Congreso, los ministerios y las diversas instituciones solo genera vergüenza al comprobar que lo más histórico de los primeros días de su presidente es el costo del dólar, el alza en el precio de la gasolina, el nivel de las tasas de interés, la inflación, la inseguridad
y el desgobierno, cuál es el significado de la reforma tributaria y lo necesario que es su aprobación para cumplir con las promesas de campaña, lo dice su presidente, Gustavo Francisco Petrurrego. La reforma tributaria como tal, su filosofía central consiste en dos aspectos. Uno, aumentar la capacidad de pago del país, su capacidad para pagar sus compromisos internacionales que crecieron lamentablemente de una manera muy alta en los últimos años. Y dos, para aumentar la justicia social en Colombia. Por eso, los impuestos que aquí se han modificado tienen que ver con las capas de mayores ingresos de la sociedad colombiana y no afecta a la mayoría de los colombianos. Justicia social y capacidad de pago son dos objetivos que me parecen centrales en los momentos económicos y sociales en los que estamos viviendo. En la reunión con los partidos de gobierno de esta mañana, hemos modificado dos aspectos de lo hasta ahora debatido por las comisiones conjuntas terceras del Congreso de la República, tanto en Senado como Cámara. Un aspecto: no vamos a presentar un impuesto a las pensiones. Segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación, el petróleo y el carbón, en el siguiente sentido: se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías no sean deducibles del impuesto de renta, por un criterio básico y fundamental. Los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano. Y en esa medida la nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son entonces deducibles de su impuesto de renta. Justicia social, que dicen no impactará a todos los colombianos, pero si encarece el costo arriba, eso repercute abajo. Complejo es pensar que destruyendo industrias e ingresos para los ciudadanos se acaba el hambre y la miseria. Creer que ese caos convierte a Colombia en un país más competitivo. Los anales de la historia ya consignan que con el cuento de la paz total, su mandatario inició una feria de indultos, amnistías y perdones a quienes vandalizan la nación. Oscuros personajes que secuestran, violan, extorsionan y reclutan niñas, niños y jóvenes. Llegada al poder del Mesías de los humanos, estuvo escoltada por una secta de primeras líneas creadas, financiadas y entrenadas para facilitar la implantación de un sistema socialista que llegó a la presidencia con la rabia de una masa popular alimentada con resentimiento y cuya violencia es alcahueteada por el propio Gustavo Francisco Petrurrego y los militantes de la izquierda colombiana. Por fortuna existe el video y se cae lo que querían estructurar con la protesta, y los jóvenes de primera línea fue lo que aseguró en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. Claro, por fortuna existe ese video, porque si no nos hubiéramos quedado con una versión diferente. Y vemos que el plan de ellos es seguir anarquizando para generar la inestabilidad institucional. Mire, no hay posibilidades para ninguna sociedad en salir adelante sin orden y sin autoridad. No existe ningún país del mundo que se haya construido sobre la base
de la violencia con las excusas que usted quiera. Aquí estamos volviendo a ver un montón de muchachos completamente adoctrinados, parece que hubieran reencarnado los comunistas de los años 60, que se creen con derecho a vulnerar los bienes públicos y privados y a herir policías y asesinar policías. Si esto es lo que nos depara de país, o los que creían que con un gobierno de izquierda eso se iba a evitar, se equivocan. Mucho más grave aún, con la propuesta de Petro de darle 800.000 pesos. O sea, aquí vale ser criminal para que usted tenga ya sus colectivos chavistas igualitos que se van a llamar primera línea. Y no se quedan cortos, porque hoy estamos debatiendo en la plenaria del Senado el proyecto de ley, acuérdese, que amplía las facultades que hay para poder hacer su imaginario de paz total, porque acuérdense que aquí nos tienen a nosotros en un universo imaginario, que es el universo construido por la izquierda, con una narrativa mentirosa, porque paz total sencillamente no existe en este universo físico. Existen unas formas de convivencia donde si no hay ley, obviamente no hay paz social. Aquí es transgrediendo la norma para imponernos su método de paz. Y en ese método de paz nos van llevando como cuando usted mete una rana a calentar, poco a poco, hasta que acaban con todo el país. Grave es el panorama que se constituye alrededor de la protesta y la famosa paz total con perdón y olvido para todos. Peligroso es el famoso Servicio Social para la Paz que proponen en el Congreso, un paso más en la agenda global para debilitar las fuerzas militares de los estados, estrategia para llevar a un nuevo orden mundial donde las personas, irónicamente, no tendrán nada y serán supremamente felices. Entrega de la soberanía poco a poco a entes supranacionales llevan a decir que el país es inviable sin una reforma tributaria, permitir que el dólar suba sin control ni medidas de choque o devaluar el peso a tal punto que no valga nada, tal y como hicieron en Venezuela con el bolívar. Son un bloque de medidas para crear la tormenta perfecta, encerrarse y no permitir contacto con el exterior. Se está al frente de un gobierno que habla de austeridad, mientras derrocha los dineros del pueblo, socialismo progresista que tiene cautivada una horda de seguidores que se niega a admitir que en menos de 3 meses la izquierda ha ocasionado un desastre económico y social en Colombia. De entrada, se comienza a ver que en Colombia ya no hay separación de poderes, como tanto lo criticaban ellos cuando eran oposición, y como lo afirmó en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. El mensaje es que ya en Colombia no hay separación de poderes. La rama ejecutiva, que es el presidente y sus ministros, la rama legislativa, que es el Congreso, y la rama judicial, que debe tener independencia absoluta para que pueda haber un equilibrio y pueda defenderse la libertad del ciudadano, porque esa es la esencia. Si no hay separación de ramas de poder público, hay dictadura. Lo que están haciendo es asumir facultades judiciales sin tenerlas. El viceprocurador se desplaza porque lo llaman, y pero que lo llama a alguien más arriba que él, con seguridad, a ver si es el mismo presidente o el ministro, su jefe del interior. Y lo llaman porque los de la primera línea son parte esencial de este gobierno, porque fueron electores, porque destruyeron a Colombia para dejarnos desbaratados después del COVID y poder sumar a ese empobrecimiento voces de rabia que le compraron un pasaje a la destrucción de Colombia creyendo que le va a cambiar la vida. Ningún gobierno le ha cambiado la vida a nadie ni ningún estado. Lo que tienen que hacer es generar los espacios, la legislación y las oportunidades para que el individuo crezca, privado, público, donde usted lo ponga. No, aquí tenemos todos esos muchachitos que ya vimos con investigaciones de la policía que venían patrocinados por las FARC, por el ELN, que formaron parte de acciones criminales. Ahora llega el viceministro con una orden, que nos diga de quién, a prácticamente pedirles disculpas. No se alteren, muchachitos, tranquilos, no. Esa señora
Tenemos que saber quién es y cuál es su nombre porque hay que denunciarla también en la Procuraduría. Porque usted no puede entorpecer un procedimiento judicial. Que no habían cometido ningún delito, que no estaban en flagrancia, pues tendrán que demostrarlo. La primera línea son parte esencial de la elección presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego y eso no lo pueden ocultar. Arriesgado resulta que desde la institucionalidad gubernamental se avale la desautorización de las fuerzas del orden y se opte por comprar respaldo a cambio de beneficios para una tropa de milicias urbanas irresponsables, primera línea, que solo están capacitadas para generar caos en el país, acciones de insurrección producto de la continua y decidida osadía de destruir la sociedad. Anarquía, que tiene impactada negativamente a la nación, es propia de una administración que ni gobierna ni está dispuesta a hacer el cambio prometido en campaña. Turbulento resulta asimilar el trasfondo de las primeras líneas y comprender que desde la presidencia se les quiere indultar, se financian desde fuerzas políticas y ahora desde el Ministerio del Interior se geste su liberación cuando delinquen. Detrás de la liberación de la primera línea siguieron los objetivos desestabilizadores que están planeados políticamente, es lo que dejó entrever en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. Es que no terminaron ahí los desmanes. Siguieron con ganas de vandalizar porque detrás hay plata y detrás hay todo un componente ideológico perverso que motiva a unos muchachitos que no se dan cuenta que están siendo instrumentalizados, que igual los van a dejar tirados, que están siendo usados como hizo Gustavo Bolívar y todos los que acá se compungían por lo que les había pasado al enfrentar al ESMAD. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué piensa un policía que ve agredir a sus compañeros, que capturan efectivamente a estos bandidos y que llega el gobierno y los suelta? Pues es una desmoralización. Esto no pasa en ninguna parte del mundo, sino en Colombia. Ningún policía del mundo acepta eso, por más destrucción que haya habido incluso en Chile, donde empezó la receta, la importamos de Chile porque todo esto es un guión patrocinado, un guión que es atrapar los países y quedarse con ellos, un guión de la mafia internacional y de la corrupción que vamos a tener de país. ¿Esto es lo que nos espera? O sea, premiar a los delincuentes y la fuerza pública que... No solo eso, si usted ve el volumen hoy de personas que quieren ingresar a ser miembros de la fuerza pública es mucho menor, porque no hay ningún estímulo, fuera de que faltan estímulos naturales en policía, en armada, en ejército. Ahora usted se encuentra con un gobierno que cogobierna con anarquistas y con guerrilleros. De verdad que esto es insostenible. Hoy viene un debate bien interesante, ¿no? Porque se enredaron con su propuesta, un artículo, acuérdense que era el artículo 17, de darle indulto a la primera línea. Se enredaron porque el indulto tiene que venir como delito político conexo al delito político. Es muy grave lo que están tejiendo para la impunidad. Los quieren pontificar y no reconocer lo que significan las milicias urbanas. Asimetrías que se comienzan a generar entre los ciudadanos esquematizan una esfera social en donde la ley se aplicará para todos, menos los que son amigos del gobierno. Impunidad selectiva que se conoce como paz total y descuida la respuesta que se debe dar a reclamos sociales de vieja data que traerán consigo réditos políticos. Temerario resulta la normalización de la destrucción de la primordial unidad en la sociedad, la constitución de un colectivo nacional distante de ideologías y polarización, amparándose en tantas palabras que solo alientan las irresponsabilidades de quienes no tienen ética y espiritualidad. En Blue Radio, el director de la policía, general Henry Armando Sanabria Celi, asumió la responsabilidad por liberación de los jóvenes de primera línea en Bogotá. Ante la presencia de un alto funcionario del gobierno nacional, por supuesto que el director general de la Policía Nacional no puede ser ajeno a la presencia del mismo.
La Policía Nacional en este momento tiene un compromiso muy grande con la comunidad frente a la atención de situaciones como esta, y por supuesto el director general de la Policía Nacional tenía que estar ahí para apoyar a los policías frente a la atención de este hecho. Sí. Cuando yo llegué al sitio ya se había dado la orden de liberar a los dos jóvenes, ya habíamos tenido diálogo con el señor viceministro por parte del señor comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. En ese momento, cuando los íbamos a dejar en libertad, varios jóvenes llegaron hasta la tanqueta donde estaban asegurados y por supuesto el señor viceministro, al ser llamado por los gestores de la alcaldía, llegó al sitio para garantizar no solamente que los jóvenes fueran dejados en libertad rápidamente y no fueran agredidos, sino que también no fueran atacados los policías en el momento que estos jóvenes descendieran del vehículo institucional. Cuando se hizo la captura de estos jóvenes, los policías que realizaron esta aprehensión dejaron entrever que no tienen un elemento que permitiera conducir una acción penal exitosa. Siempre se nos exige por parte del Código de Procedimiento Penal un elemento que valore no solamente el testimonio de los policías, sino que conlleve una acción fílmica que pueda respaldar lo afirmado por los miembros de la institución policial, teniendo en cuenta que hay un principio en el derecho penal que toda duda se resuelve a favor de la persona que está procesada. Por lo tanto, esos elementos de valoración que son propios de la captura administrativa fueron los que se tuvieron en cuenta para dejarlos en libertad. Desautorización flagrante de la autoridad que favorece el vandalismo y envalentona a las primeras líneas. El populismo de Petro Urrego y sus aliados del pacto histórico endulzó el oído de más de 11 millones de zombies irresponsables, ciudadanos que bajo el engaño compraron humo y en los primeros días de gobierno ya tienen algunos que se sienten colgados de la brocha, arrepentidos y viendo un chispero. Incautos fueron los que creyeron que su voz y voto tendría resonancia con la izquierda cuando realmente las decisiones ya estaban tomadas. La clase política de todos los sectores normalizó el mentirle al pueblo. En Colombia no existe un solo partido que así tenga las mayorías, quiera hacer el bien. Todos buscan contratos y beneficios. Por ello, hacen hasta lo imposible para planear, ajustar, pagar favores y acomodar los hechos en provecho de unos pocos. Investigarían al viceministro del Interior por la liberación de jóvenes. Primera línea fue lo que aseguró en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el abogado Daniel Briceño. Una cosa es lo que dice el viceministro, otra cosa es lo que lamentablemente dice el comunicado de la policía y otra es lo que dicen los videos y muestran los videos. Y no me refiero a los videos sueltos que andan en redes sociales, sino a las transmisiones en vivo que tienen más de 2 horas en varias páginas de la primera línea y de los medios comunitarios de la localidad de Kennedy, en donde se muestra una clara intervención del viceministro en la liberación de estas 2 personas, lo cual deja entrever una extralimitación de sus funciones. Recordemos que el servicio público está arreglado, las funciones están totalmente definidas y el viceministro no tiene como función interceder en la liberación de ningún tipo de personas y mucho menos intervenir en un proceso policial de sus características. Por eso digo, una cosa es lo que dicen ellos en los comunicados y otra cosa es lo que se evidencia dentro de las transmisiones en vivo. Además, porque el viceministro lo que está diciendo es que él lo hace ejerciendo las competencias que le otorga el decreto 03 de 2021, que es el que regula como tal algunas acciones dentro de la protesta social, lo cual es totalmente falso. Allí ese decreto no le da ninguna función al viceministro para realizar este tipo de mediaciones, pues estas mediaciones están en cabeza de las secretarías de gobierno, es decir, de los alcaldes y los gobernadores. El viceministro únicamente tiene funciones de carácter coordinador en la Mesa Nacional de Garantías de la Protesta Social. Entonces vemos que hay 2 caminos aquí por donde habría una extralimitación de funciones y simplemente lo único que queremos es pedirle a la señora Procuradora General de la Nación que investigue si realmente hubo o no una extralimitación, que en nuestro concepto sí la hay, y que además haga un llamado de atención a los funcionarios para que se aprendan cuáles son las funciones más allá del show que quieran dar en medio de las redes sociales. Extralimitación de funciones que debe ser investigada y castigada para evitar que se naturalicen las acciones violentas en la protesta. De agache comienza a pasar que la palabra paz que manejan en los acuerdos el pacto histórico busca limpiar el pasado judicial
de la izquierda radical, dejar impune todos los delitos de lesa humanidad que cometieron los exmilitantes de los grupos guerrilleros para hacerlos parecer como delitos políticos. Solo escuchen lo que dijo el senador Gustavo Bolívar a Humberto de la Calle Lombana al cuestionar que se incluya a Iván Márquez en la paz total. Si acogemos su propuesta, señor de la Calle, estamos diciendo que hoy 4.000 hombres que hay en las disidencias no podrían regresar a un proceso de paz. Había 1.000 que no firmaron el acuerdo por alguna u otra razón y hay 3.000 que se han devuelto porque este gobierno les incumplió. Primero, con su seguridad han asesinado 330 excombatientes y ni bobos que fueran dejar que los sigan asesinando, y como nos lo decían en las diferentes visitas que hicimos a los espacios territoriales, nos decían: preferimos que nos asesinen con un fusil en la mano a que nos sigan asesinando de manera inerte. Luego, señor Humberto de la Calle, hay 3.000 hombres que se han devuelto y mujeres a la guerra porque no les cumplimos la palabra. Tampoco les cumplimos con el Proyecto Nacional de Sustitución de Cultivos. Ese proyecto, que necesitaba de más de 1 billón de pesos al año, fue desfinanciado sistemáticamente al punto que en los últimos 2 años no tuvo dinero. Ahí también hay otra causa para poder nosotros enumerar las diferentes causas que han hecho que hoy haya muchos excombatientes que se hayan devuelto. No quiero tocar el tema de Iván Márquez, a quien advierto no conocí salvo en un debate en el diario El Tiempo cuando éramos candidatos. Yo creo que hubo un entrampamiento de Néstor Humberto Martínez aquí y la justicia no nos ha dicho la verdad sobre ese tema. Y les da miedo abordarlo, pero esto era un Estado mafioso que se oponía a la paz y que se opuso. Y a los señores del Centro Democrático decirles que la premisa de nuestro presidente de la República en campaña fue la paz total y ustedes perdieron estas elecciones. Sepan perder. Esta es la era de la paz y muy cómodo, muy fácil decidir la vida de millones de colombianos desde camionetas blindadas, desde casas con seguridad, muy fácil, pero tienen que hacerse una pregunta: ¿dónde nacieron? ¿En qué país nacieron guerrilleros, paramilitares, delincuentes comunes? ¿En Suecia? ¿En Finlandia? ¿En Dinamarca? ¿Tenían todas las oportunidades? No, señores. Nacieron en un país que les ha quitado y les ha negado las oportunidades de educarse y de trabajar, porque ustedes, y aquí hago un mea culpa de todos los partidos, han robado. Si comprendemos las causas del delito, entenderemos mejor los atenuantes que deben rodear con generosidad y realismo los procesos para desarmar, desmovilizar paramilitares, guerrilleros y delincuentes comunes. Entregan el Estado bajo una filosofía barata. Difícil será el futuro cercano para la nación si en el panorama no se vislumbran ajustes claves en la reforma tributaria y se comienza a hablar con prudencia desde el gobierno, abrir debates innecesarios y poco estratégicos como el tema de los hidrocarburos ya ha demostrado las consecuencias que tiene sobre la devaluación. Querer equiparar a Colombia con economías como la mexicana y la brasileña es desconocer que ellos han trabajado para tener una productividad propia, mientras el país en contravía se ha dedicado a importar y depender del dólar. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Reforma tributaria que se plantea empobrece al ciudadano, pide esfuerzos a empleadores, inversionistas, comerciantes y trabajadores, pero por ningún lado se percibe el apretón en el cinturón por parte del gobierno, que derrocha en gastos y crea ministerios, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana titulamos Entrampamiento a la soberanía popular. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Narrativa de la administración Petro-Urrego está ridiculizando hasta rayar en nuevas normalidades doctrinas identitarias que confirman egolatría, arrogancia, ignorancia,
deshonestidad, corrupción y perversidad. La estrategia populista de su presidente busca atomizar el colectivo social por nichos, clientelas políticas que al final quedan dependiendo en todo del gobierno a cambio de votos. Receta perfecta para debilitar al constituyente primario. El peor error del pacto histórico ha sido y será haber incendiado el país con la excusa de una reforma tributaria para llegar al poder a meter una peor, intentar silenciar la voz de millones de colombianos que están en desacuerdo y ahora son representados por la oposición. El entrampamiento que se tejió frente a la soberanía popular exaltó la expectativa de muchos, dio la pelea en los medios frente a la opinión pública, reclutó ingenuos e hizo creer que venía un cambio que no resultó y terminó siendo más de lo mismo. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.